Hola, vamos a ver en este vídeo qué tendríamos que hacer si somos alumnos o alumnas de cuarto de la ESO y queremos hacer un bachillerato con vistas a pasar a la universidad. En otro vídeo complementario a este haremos lo mismo desde bachillerato a formación profesional de grado superior. ¿De acuerdo? Bien, en principio comentamos que estamos en cuarto de la ESO, ¿de acuerdo? Entonces yo ya tengo una serie de documentos aquí abiertos que luego irás viendo en mi blog, pero en principio vamos a abrir este. Mira, en este documento tenemos la estructura de materias de cuarto de la ESO en la que tú estás ahora mismo, ¿verdad? Como ves, aquí tenemos estas asignaturas que serían comunes a cualquiera de los dos cuartos, el de académico y el aplicado. Serían geografía, historia, lengua castellana y literatura y primera lengua extranjera, el idioma que te haya ofertado tu centro. Aquí ya tenemos una variación, tú eres consciente de ellas, matemáticas académicas o las aplicadas. Como ya sabemos, las académicas serían las más complejas y las aplicadas las más fáciles. Y aquí las troncales, en donde has tenido que elegir o dos asignaturas de aquí. Normalmente los centros suelen agrupar biología, geología y física y química, y por otro lado suelen agrupar economía y latín, aunque esto no es obligatorio. Y dentro del itinerario aplicado habríamos cogido dos de estas asignaturas, ¿vale? Ciencias de la actividad profesional, iniciación en la actividad emprendedora y empresarial o tecnología. Obviamente debemos recordar que también está educación física, religión, alguna optativa, pero bueno, nosotros la reflexión que tenemos que extraer de aquí es que hemos hecho un cuarto eh, académico, por tanto más complejo, con un itinerario más complejo, donde destacarían sobre todo las matemáticas más difíciles y el aplicado, donde tendríamos un itinerario algo más asequible. Debemos recordar, ¿vale?, que estos itinerarios estaban preparados para ser selectivos, es decir, el que hacía académico ir al bachillerato, el que hacía el aplicado ir a la formación profesional. Esto se eliminó hace unos años y desde entonces, pues desde cualquier cuarto podemos llegar a bachillerato o a formación profesional. Bien, lo importante es que si quieres hacer bachillerato hayas hecho el itinerario que hayas hecho. Es una cuestión, por supuesto, de coherencia, pero también de actitud. Si te lo quieres plantear, pues adelante y con esfuerzo se consigue todo. Bien, ya que hemos visto este documento, vamos a entrar ya a trabajar en el blog de orientación. El blog de orientación, yo ahora mismo estoy en el Instituto Virgen de las Nieves y es muy fácil, es Orienta Nieves, ¿de acuerdo? Bien, aquí ya nos aparece el blog Orienta Nieves y como cualquier blog ya sabes que tiene lo que son las entradas, que son noticias que van apareciendo de cuestiones que considero importantes. Es muy recomendable, si te parece conveniente, eh, poner aquí tu correo electrónico, aquí da igual, y vas recibiendo en tu correo electrónico las novedades que yo voy introduciendo. Las páginas, que serían recursos fijos, es donde realmente se acumula la gran mayoría de la información. Y como ves, está dedicada a bloques temáticos, formación profesional, becas, pruebas de acceso, acceso a la universidad, eso, muchas. Este vídeo lo voy a colgar aquí en vídeos de autoorientación, que lo he llamado. Bien, primer documento que nos vamos a descargar es el cuaderno de orientación que nos facilita la Delegación Provincial de Educación. Es un documento muy interesante que por sí mismo es capaz de orientarnos en cualquiera de las etapas del sistema educativo, pero yo lo voy a utilizar. De acuerdo, aquí veis como yo lo he descargado, no lo voy a descargar porque yo ya lo tengo descargado, pero el procedimiento es muy sencillo, ¿de acuerdo? Voy a cerrar la carpeta de descarga y lo voy a abrir, que ya lo tengo aquí. De acuerdo, en este primer documento vamos a tener una visión global del sistema educativo. Aquí tenemos la educación primaria, la infantil un poquito más abajo y la ESO, primero, segundo y tercero, el cuarto donde tú estás. Reflexiones, porque desde cuarto podemos ir, desde cualquiera de los dos podemos ir a bachillerato o a la formación profesional de grado medio, que trabajaremos en un vídeo aparte.
Dentro de los bachilleratos ya vamos viendo cómo nos habla de 3 bachilleratos distintos. Ahora veremos cómo no son exactamente los itinerarios que existen. Antiguamente se llamaba itinerario. Yo sigo utilizando esa denominación porque para mí es más fácil. Y desde el bachillerato podremos llegar, aquí ves esta línea, a los ciclos formativos de grado superior directamente y a la universidad a través de la PEBAU o, como clásicamente le hemos venido llamando, selectividad. Ya en la universidad haremos los grados universitarios, también hay estudios artísticos superiores y después del grado universitario el máster o el doctorado. En esto no nos vamos a detener. Lo importante, vuelvo a insistir, es la relación que existe entre cualquiera de los dos itinerarios y la posibilidad de hacer bachillerato y desde el bachillerato universidad vía selectividad o formación profesional de grado superior. Solamente comentarte que la formación profesional de grado superior tiene determinadas preferencias según el bachillerato que hayas hecho, pero en principio no lo vamos a hablar en este vídeo. Bien, una vez que hemos visto esta introducción, vámonos a la página 10, donde vamos a trabajar con el bachillerato. Bien, aquí nos dice qué es el bachillerato, cuál es su finalidad, los años que duran, cuántos años podríamos estar, a qué nos permite acceder, que ya lo hemos venido diciendo. Y lo que más me interesa de esta transparencia sería las materias, las asignaturas, como le denomina. Aunque yo utilice otros, digamos, sinónimos, ¿vale? Lo importante es utilizar la nomenclatura oficial. Bien, dentro de las asignaturas troncales, como veis aquí, nos diferencia entre generales y de opciones. Dentro de las de generales vamos a distinguir unas que son comunes a cualquiera de los ciclos formativos. Aquí veis como no hay diferencia en esta columna. Y serían la filosofía, la lengua castellana y literatura y la primera lengua extranjera. Y empezamos a ver ya una diferencia cuando hablamos de troncales generales, pero las matemáticas uno serían de ciencias, el latín o las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, respectivamente de humanidades y de ciencias sociales, y en el bachillerato de arte, fundamentos del arte. En las troncales de opción, donde debemos elegir dos, vamos viendo cómo son absolutamente diferentes de uno a otro. En ciencias tendríamos que elegir dos de estas tres. En principio lo habitual es elegir física y química y biología para aquello que denominamos clásicamente el bachillerato de ciencias, y física y química y dibujo técnico para lo que llamamos bachillerato tecnológico, o veremos como luego en la Universidad Andaluza le llamo itineraria de ingenierías y arquitectura. Dentro de la bachillerato de humanidades y ciencias sociales tendríamos ese latín más el griego y la historia del mundo contemporáneo, literatura universal. Cada centro suele hacer itinerarios en bachillerato que no son exactamente los mismos en cada instituto, ¿vale? Pero en principio sería lo más habitual. Y si lo que queremos hacer es ciencias sociales, haríamos matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, más historia, más economía, aunque vuelvo a insistir en la posibilidad de hacer otras combinaciones. Por último, para arte, haríamos fundamentos del arte más dos de estas tres asignaturas: cultura audiovisual, historia del mundo contemporáneo o literatura universal. Bien, esta misma estructura la vamos a tener en segundo de bachillerato, que hay una continuidad en el nombre de bastantes de las asignaturas. Aquí tenemos segundo de bachillerato, ¿vale? Y volvemos a tener la misma estructura: troncales generales, troncales de opción. Habéis visto cómo en primero y en segundo no me he parado en las asignaturas específicas, ¿de acuerdo? Bien, no me voy a detener porque realmente para el hecho de elegir después un determinado grado universitario no me va a ayudar. Me va a ayudar más bien las troncales generales y las de opción. Bien, pues vamos a lo mismo. En segundo de bachillerato tendríamos troncales generales, digámosle, comunes a cualquier bachillerato, que serían historia de España, lengua castellana y literatura, y primera lengua extranjera, que van a formar parte de la fase obligatoria, la fase de acceso de la selectividad o PEBAU, luego lo veremos. Y ya dentro de las troncales generales, dependiendo de cada bachillerato, elegiremos matemáticas 2 con carácter obligatorio y elegiremos dos de estas asignaturas. Siempre es recomendable,
Si voy a hacer ciencias, pues elegir la biología y la química, ciencias de la salud. Si fuera ciencias, pues elegir las distintas combinaciones, ¿vale? Cada instituto va a consistir hace distintos itinerarios y en principio podríamos elegir una física y una química, una física y una geología, dependería. Y si me voy al itinerario tecnológico, al que hemos dicho que denomina la Universidad Andaluza, denomina de itinerario de ingeniería y arquitectura, pues elegiremos dibujo técnico más física o cualquier otra combinación. Si nos fuéramos al de humanidades, pues elegiríamos el latín 2 más el griego 2 y el historia del arte. Aunque vuelvo a matizar, ya sé que lo he dicho varias veces, que cada instituto puede hacer distintos itinerarios. Y para el de ciencias sociales, elegiremos matemática aplicada a las ciencias sociales más economía de la empresa y geografía. Y por último, para el itinerario de artes, elegiríamos fundamentos del arte y dos de estas tres, artes escénicas, cultura audiovisual 2 y diseño. Bien, recordaros simplemente que la segunda lengua extranjera dentro de lo que es la PEBA o la selectividad tiene un carácter muy interesante que luego intentaremos comentar. Bueno, ya hemos visto de alguna manera a través de este vídeo cómo los bachilleratos implican ya una elección, una decisión. ¿De acuerdo? Una vez que yo he terminado bachillerato, dependiendo del bachillerato que he elegido, pues se supone que tendré mayores ventajas para elegir una serie de grados universitarios u otros, ¿de acuerdo? Bien, voy a minimizar este documento y nos vamos a ir a un documento que volvemos a tener en el blog. Lo tengo en varios sitios, pero en principio creo recordar que lo tengo en esta página de acceso a la universidad y sería el listado de grados universitarios del curso 19-20. Este documento está extraído del Distrito Único Universitario y yo ya lo tengo descargado, ¿vale? Lo voy a abrir desde aquí. Bien, en este documento lo actualicé hace unos meses. Vemos cómo se agrupan una serie de grados universitarios en ramas del conocimiento, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos agrupadas artes y humanidades. Por tanto, ya a bote pronto me está diciendo que si quiero estudiar una serie de grados universitarios de esta casilla, pues lo recomendable sería el bachillerato de artes o el de humanidades. Luego veremos cómo esto no es exactamente así, pero en principio es interesante tener esta relación. En el segundo bloque vamos a encontrar, según la denominación de del Distrito Único Universitario de Andalucía, estudios sociales y jurídicos. Aquí vemos ya, bueno, distintos tipos de estudios, más de tipo económico, administración y dirección de empresas, pero hay bastante de todo: deportes, políticas, comunicación audiovisual, criminología, derecho, educación infantil y primaria, más economías, distintos tipos de grados universitarios, pedagogía, periodismo, hay muchos, ¿verdad? Es, digamos, un poco el bachillerato más abierto, trabajo social, turismo. Nos iríamos al tercer bloque, que dentro de las ciencias, esta se me ha quedado colgada esta carrera aquí, bueno, no pasa nada, y ya nos la pone en ciencias. Biología, biomedicina, bioquímica, ciencias ambientales del mar, física, matemáticas, geología, química, ¿de acuerdo? Un cuarto bloque muy claro, muy conocido: ciencias de la salud, enfermería, farmacia, fisioterapia, medicina, nutrición, psicología, veterinaria, muchas carreras, ¿de acuerdo? Y el último, que lo denomina ingeniería y arquitecturas, y aquí tendremos las arquitecturas en primer lugar, las edificaciones y el amplio conjunto de ingenierías. Este documento, voy a insistir, lo actualicé hace muy poco tiempo y se va modificando prácticamente todos los años. ¿Por qué? Por una razón sencilla: la sociedad va evolucionando, las necesidades de profesionales adaptados a cada momento se va modificando y lógicamente pues van apareciendo nuevas titulaciones, ¿de acuerdo? Es por esto que la comparación entre este documento del 2010
y el del 2020 pues tiene grandes variaciones. Bueno, hemos visto este documento y necesariamente vamos a irnos a la PEBAU, a la selectividad, porque hay una relación clarísima entre por qué los bachilleratos están establecidos así y la PEBAU. Vale, este documento que voy a descargar lo tengo también en varios sitios, pero en principio el que recuerdo más ahora mismo estaría en las entradas porque es muy reciente y estaría aquí. Presentación de la UGR, PEBAU, prescripción y matrícula. Tengo dos enlaces, por circunstancias lo tengo puesto en dos sitios diferentes, pero cualquiera de los dos es bueno. Bien, pinchando aquí lo descargaremos, pero como ya os insisto, yo ya lo tengo descargado. Bien. Aun cuando estáis en cuarto, vamos a ver esto con tranquilidad y bueno que sepáis que la relación entre la estructura de los bachilleratos tiene una relación directa con la PEBAU. Dentro de la PEBAU tendríamos dos fases, una primera y una segunda. Una vamos a llamarle obligatoria, es decir, para acceder a la universidad es obligatorio hacer la PEBAU, ¿de acuerdo? Aquí tenéis PEBAU y pruebas de admisión. Esta sería la obligatoria y esta sería, vamos a llamarle voluntaria. Si me lío, pues muy fácil. La fase de acceso aquí tiene una C, la fase de admisión aquí tiene una D, la C va delante de la D, por tanto la fase de acceso va delante de la de admisión. Primero la obligatoria o de acceso y luego la voluntaria o de admisión. No me quiero detener mucho en esto porque estos son más conceptos que veremos tanto en primero como en segundo de bachillerato, pero sí que es interesante saber que en la fase de acceso yo voy a conseguir hasta 10 puntos y ya directamente con esta nota yo ya puedo pedir estudios universitarios. Esto es muy importante y ahora os lo voy a explicar. Y en la fase de admisión o voluntaria puedo subir hasta 4 puntos, por tanto fijaos como el máximo que yo puedo conseguir son 14 puntos y luego lo vamos a ver una serie de ejemplos y con esta parte pues podría conseguir ese máximo de un 14. Que sepáis que algunos alumnos son capaces de conseguirlo y en muchas ocasiones quedarse muy cerquita. Bien, esta es la fase de acceso y como yo he dicho anteriormente, obligatoria. Aquí tenemos una serie de materias que son obligatorias para cualquier alumna que se presente a la PEBAU. Y ya ves cómo curiosamente son las tres mismas asignaturas de esas troncales obligatorias que le hemos llamado nosotros de segundo de bachillerato: la lengua castellana y literatura 2, la historia de España y el primer idioma extranjero, ¿vale? No confundamos con la segunda lengua extranjera que podemos elegirla en bachillerato. Pues aquí elegiríamos el idioma que hayamos cursado durante estos dos cursos, aunque también es importante que sepáis que estas materias que vamos a ver a continuación no se tienen que haber cursado. Esto es algo que llama muchísimo la atención, pero es algo que la universidad permite y es simplemente si yo he hecho un bachillerato que después de haberlo terminado me doy cuenta de que no me conduce a aquella titulación universitaria que a mí me interesa, bueno, pues te permite presentarte alguna asignatura, siempre habría que matizar, aunque no la hayas hecho. Precisamente por eso a mí me importa mucho y me interesa mucho que elijáis bien para que no cometáis errores. Bien, el cuarto ejercicio coincide, y ahora lo vamos a ver, con las materias. Vamos a abrirlo, aquí lo tenemos. Las materias que hemos denominado, perdón, no sería este documento, sería este otro, disculpadme, de acuerdo, que le hemos llamado dentro de las troncales generales, pues las de bachillerato, las específicas, ¿no? Y entonces, ¿cuáles serían estas asignaturas? Pues curiosamente, Matemáticas 2, Latín 2, Matemática aplicada a las ciencias sociales 2 y Fundamentos del arte, las vamos a tener aquí. Fundamentos del arte 2, Matemáticas 2, Latín 2, Matemática aplicada a las ciencias sociales, ¿de acuerdo? Por tanto, vuelvo a abriros este documento para que veáis la relación. Estas materias específicas de cada bachillerato forman parte de la fase de acceso, como hemos llamado nosotros, fase obligatoria del bachillerato. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos que hacer una primera reflexión. Vámonos a este documento, vamos a bajar
a esta diapositiva y vamos a ver cómo en la fase de acceso, como veíamos antes, yo podía sacar hasta 10 puntos. ¿Cómo se consiguen estos 10 puntos? Pues el 60% de la nota media del bachillerato, por tanto es muy importante tener una nota alta en bachillerato, no lo olvidéis. Entre primero y segundo sumáis todas esas materias, hacéis la media, eso sería la nota media del bachillerato. Pues ahí tenéis la mayor parte de la nota de acceso, se consigue a partir de aquí. Y a esto lo vamos a sumar el 40% de la PEBAU, ¿de acuerdo? De los 4 exámenes que hemos hecho, recordando que dependiendo del bachillerato que hayamos hecho y por supuesto a donde queramos llegar, elegiríamos esa materia de modalidad que, vuelvo a recordaros, era Fundamentos del Arte, Matemáticas 2, Matemática aplicada a las Ciencias Sociales 2 o Latín 2. Bien, con esta nota yo ya puedo pedir universidad. Con esta nota yo ya puedo pedir universidad. Y os voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un 10, supongamos en el ejemplo que yo tengo un 10 y soy de un bachillerato, da igual el que queráis, pero yo voy a poner el ejemplo de que yo he hecho humanidades. Yo tengo un 10 entre la nota media del bachillerato y el PEBAU, yo tengo un 10. Y quiero pedir ahora, pues ahora cambio de opinión y yo quiero pedir un grado universitario de cualquier otra rama del conocimiento. Abro este documentito para que yo ahora quiero irme a una ingeniería. Y ahora tengo un alumno que en ese bachillerato de ciencias que hemos llamado para distinguirlo el tecnológico, pues resulta que este alumno o alumna pues tiene un 9. Bien, pues si yo me voy a la fase de acceso, a esta fase, y ni yo ni él pedimos subir nota en la fase voluntaria o de admisión, yo estaría por delante suya. Bien, esta es la razón por la que existe la fase de admisión o voluntaria, como lo hemos dicho. Nos permite subir nota y, lógicamente, si hay una serie de asignaturas que me permiten subir nota para acceder a un determinado grado universitario, lógicamente van a estar relacionadas esos grados universitarios con ese bachillerato que yo he hecho. Ahora, quiero que quede claro y lo vuelvo a repetir. Si yo desde humanidades tengo un 10 y otro alumno desde ciencias tiene un 9 y no subimos nota ninguno de los dos en la fase de admisión, yo voy por delante suya, ¿de acuerdo? Esto es muy importante matizarlo porque me permite rectificar la elección de un grado universitario en el caso de que yo haya hecho un bachillerato no relacionado con ello, ¿de acuerdo? Bien, pero como os he comentado, ahora vendría la segunda fase, la fase de admisión. Espero que haya quedado clara esta parte, ¿de acuerdo? Aquí hay una serie de informaciones que, como tenéis este documento en el blog, lo podéis descargar y leerlo, pero yo no me voy a detener ahora. A mí lo que me interesa más es la elección de bachillerato. Aquí os he comentado que en la fase de admisión yo puedo subir desde ese máximo de 10 hasta un máximo de 14 y es voluntaria. ¿De qué me puedo presentar? Pues aquí lo vais a tener. En ciencias, veis cómo está en verde las que digamos serían obligatorias: matemáticas 2, fundamentos del arte 2, latín y matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 2. Y dentro de cada bachillerato hay una serie de materias que me recomiendan elegir para subir nota y acceder a, como estaba marcando el de ciencias, pues si yo quiero hacer carreras de ciencias, estas o estas, ¿vale? Me están diciendo que me vaya a este conjunto de materias. Son las que más notas me van a subir. ¿Son esas únicas materias las que me van a subir notas? No. Esto lo vamos a ver con varios ejemplos y veremos cómo es posible que en algún caso materias de aquí me puedan subir a grados universitarios de aquí y de aquí. En algunos casos, algunas de aquí me podrán subir nota para grados universitarios de aquí y de aquí. Es decir, están relacionadas, pero lógicamente hay mucha dificultad para determinados grados universitarios si no lo he elegido bien. ¿De acuerdo? Bien, aquí creo que en la posterior nos va a decir cómo se haría este cálculo.
¿de acuerdo? Bien, aquí lo tenéis. Para el cálculo de la nota de admisión, a esa nota de acceso que hemos conseguido, pongamos el ejemplo de que he sido capaz de conseguir un 10 entre el 60% del bachillerato más el 40% de la fase de acceso. Yo ahora le voy a sumar 2 puntos, hasta 2 puntos en el primer examen y hasta 2 puntos en el segundo examen. Por lo tanto, 10 más 2 serían 14. ¿De qué depende de que esta materia me suba 2 puntos? De lo que se conoce como los parámetros A y B. Ahora los vamos a ver en un documento que yo tengo descargado, pero también de manera interactiva en el blog. ¿De acuerdo? Es decir, cada materia me va a multiplicar por un parámetro fijo según la materia y según el grado universitario al que yo quiera llegar. Mirad, esto lo tengo en este documento es antiguo. Aquí veis cómo es del curso 2017-2018, pero lo tengo simplemente para que lo veáis. Le quitamos esto y así no nos induce error, ¿de acuerdo? Es un documento donde me relaciona los grados universitarios con materias de segundo de bachillerato. Y aquí lo que me está diciendo es que si yo quiero llegar, vamos a utilizar el primer ejemplo, que luego lo vamos a utilizar a la hora de utilizar el blog de orientación. Si yo quiero llegar a administración y dirección de empresa, en la fase de admisión, la materia de análisis musical me multiplicaría por un 0,1. Quiere decir que si yo saco máximo un 10, multiplico 10 por 0,1 y ese 10 me permitiría subir un punto en la fase de admisión o voluntaria. ¿Qué me interesa buscar? Parámetros más altos. El 0,2. El 0,2 es el máximo y si yo multiplico un 10 por un 0,2 tendría 2 puntos. Si me voy a otra materia, esta matemática aplicada a las ciencias sociales, vuelvo a sacar un 10 y multiplico por 0,2, ya tenemos ese máximo de 14 puntos. 10 de la fase de acceso más 2 de este examen donde he sacado un 10 y multiplico por 0,2 más este examen donde he sacado un 10 y multiplico por 0,2. Ya veis cómo ese sería el máximo posible de conseguir 14. Bien, veis cómo en este grado universitario hay muchas materias que me van a permitir subir nota, pero no todos me permiten subir ese 0,2 y algunos que serían 0,1. Por tanto, ¿qué me interesa? Elegir un bachillerato donde yo curse estas materias, donde yo me pueda preparar para llegar a ese 0,2. Esto se ve muy claramente. Bueno, aquí tenéis algún 0,15, en alguna ocasión el parámetro puede ser un 0,15 y en otros casos, como veis, cuando hay una casilla en blanco es que no sube nada. Por tanto, si yo quiero presentarme al grado universitario de biología, a mí la materia, aquí la tenéis, de análisis musical, no me sube nada. Por tanto, sería un error grave querer hacer una carrera, un grado universitario. Perdonad la confusión a veces entre carrera y grado universitarios, pero tiendo a hacerlo así. Me interesaría muchísimo más elegir un bachillerato donde estas materias me subieran notas. Bien, este documento no lo voy a volver a abrir porque lo vamos a hacer de manera interactiva en el blog. ¿De acuerdo? Bien, vámonos a internet, me voy al blog y este documento no quiero que lo olvidemos, ¿de acuerdo? Siempre lo voy a tener abierto, volveré a él porque nos va a venir bien ahora. Bien, nos vamos al blog y nos vamos a la página de acceso a la universidad. Pincho en ella y vamos a buscar lo que se llaman los parámetros de ponderación. Aquí están, ¿vale? Aquí ya no voy a descargar ningún documento. Aquí lo que me va es a derivar al Distrito Único Universitario de Andalucía, bueno, yo iba a decir una página, yo diría una cantidad de recursos enormes, están hechos con muchísimo tacto, gusto, son muy explícitos, muy claros por parte de la Universidad Andaluza, a la que recurro en muchísimas ocasiones para hacerle consultas y la verdad es que son fantásticos, de verdad. Bien, abrimos esto de parámetros de ponderación y aquí se me abre esta pantalla. Yo voy aquí a buscar un grado universitario y como dije antes voy a utilizar este primer ejemplo, Administración y Dirección de Empresas. Me va a pedir que ponga el curso en el que yo
me presentaría la PEBAU. Bueno, pues yo voy a poner el actual, el 2020-2021, que es el próximo, ¿de acuerdo? Yo me estoy presentando en este curso para el próximo. Le damos a buscar. Aquí bajo un poquito y me van a aparecer tres opciones. Tened en cuenta que la Universidad de Andaluza ofrece el mismo grado universitario, pero pueden ofertarlo en distintas situaciones. Aquí lo tendríamos bilingüe y aquí de inglés específico, ¿vale? No tienen las notas de admisión, no son las mismas unos que otros, por tanto esto tenéis que tenerlo en cuenta y a la hora de solicitar plazas en la Universidad de Andaluza, pues tenéis que tener en cuenta que es como si fueran grados universitarios diferentes. Bien, vamos a pinchar aquí, ya veis cómo se me marca aquí parámetros de ponderación y lo vamos a pinchar y me va a aparecer este documento, sería el sustituto del documento que yo tenía descargado, que ahora mismo lo he quitado porque esto es mucho más operativo. Y vais viendo cómo efectivamente hay materias que me suben 0,10. Aquí cuando me pone según caducidad es porque están limitadas en el tiempo y es posible que ya incluso en este curso no funcionara, no me subieran notas. Eso lo veríamos en otro documento, pero ahora mismo me interesa más ver que, por ejemplo, desde las materias de griego y latín, por tanto recordad que sería el itinerario de humanidades, me multiplicarían por 0,10. Bien, son materias que me interesan, pero me interesan muchísimo más las propias, estas tres primeras del bachillerato de el bachillerato de ciencias sociales, que serían matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, y después dentro de las elegibles, economía y geografía. Por tanto, si yo tengo claro que quiero llegar a administración y dirección de empresas, yo debería elegir este bachillerato porque ya veis cómo me ponderaría más en la fase de admisión. Yo espero que nos quede claro este ejemplo, aunque no va a ser el único que hagamos. ¿Qué sería interesante en paralelo a esto? Saber la dificultad que tiene ese grado universitario para acceder a él. Bien, esto lo vamos a hacer en paralelo con los parámetros y es lo que nosotros llamamos las notas de corte. Veis como en la misma página de acceso a la universidad, aquí tengo también otro enlace, en notas de corte varios años. Cuando me dice varios años es que me permite ver la evolución que ha habido en los últimos años en ese grado universitario y por tanto ver si en los últimos años se está pidiendo más o menos en función de que la nota de admisión suba o no. Vamos a pinchar en él y aquí lo tenéis. Aquí nos vuelve a aclarar una cosa muy importante, que la nota de corte la establece el último solicitante, que es admitido en su titulación y centro y formaliza su matrícula en el curso anterior. Por tanto, esto lo tenemos que tener claro. No es que tengamos que sacar esa nota, sino que es una referencia del curso anterior. Vale, aquí tenemos un buscador muy parecido al anterior. Yo no voy a poner nada aquí arriba, pero sí, aquí es por si queremos delimitar y poner, por ejemplo, la Universidad de Granada. No, solamente me interesa la información de la Universidad de Granada. Pues yo lo voy a abrir en global para que veáis que podemos tener toda la información de las universidades andaluzas. Bien, lo pongo muy rápido. Aquí veis cómo me utiliza las nomenclaturas que yo he utilizado para mi documento. Este documento está extraído de aquí, ¿de acuerdo? Pues yo utilizo sus propias referencias. Me hablaría de ciencias de la salud, artes y humanidades, ciencias, ingeniería, arquitectura y sociales y jurídicas. No es exactamente el mismo nombre de los bachilleratos, pero tiene una relación muy clara y muy evidente. Bien, vamos a buscar las notas de corte de administración y dirección de empresas. Vais viendo cómo me aparece Almería, años 2015, 2013, 2014. A mí me interesan las de Granada, pero tened cuidado porque me pueden salir cursos anteriores. Aquí tendríamos las de 2014, 2015. Bueno, estas se me quedan un poco antiguas. Me interesa mucho más 2013, Granada. Si bajo un poco más, tengo un grado universitario muy presente en casi todas las universidades andaluzas, por tanto es lógico que aparezca casi en todas. Y vamos a buscar Granada. Aquí lo tenemos. Bien, dentro de Granada me interesa mucho que discriminéis entre centros asociados, por ejemplo Melilla y Ceuta, ¿vale? Pertenecen a la Universidad de Granada, por tanto
aparecen aquí, pero pues posiblemente no sea donde queréis ir a estudiar. Posiblemente donde queráis quedaros a estudiar sería en Granada. Y aquí tenemos en esta nota la última del pasado curso, 9,278. En el año 2018 fue un 8,897 y podríamos ir buscando la del 2017, 9,605. Vais viendo como hay una pequeña variación. Aquí estaba más alta, aquí baja un poquito y aquí ha vuelto a subir. Esto está en función de la demanda de este grado universitario por parte del alumnado que pide plaza en la Universidad de Andalucía y hace matrícula, como habéis visto. Bien, ¿qué me está diciendo esta nota? Pues una nota alta, una nota en la que si yo, como hice el ejemplo anterior, si yo estoy en otro bachillerato y tengo un 10, ¿vale? Si yo tengo un 10 en ciencia, en artes, en humanidades, pues yo con ese 10 ya podría pensar que me la iban a dar, ¿vale? Me puedo equivocar, puede que este año tenga mucha demanda y se me quede corto, pero con un 10 lo suyo es que me la dieran. Pero claro, ¿quién tiene un 10, no? Lo normal es que tengamos una nota un poco más baja y tengamos que ir a subir nota. Os abro este documento para que no se nos olvide si a mí me interesaría subir nota. ¿Qué materias me permiten subir nota? ¿Vale? Recordar cómo se calcula la nota de admisión. Y ahora nos iríamos a esta pestaña que la tengo abierta para ver que precisamente estas materias, economía, geografía y matemáticas, me permitirían subir un 0,20, que es lo que realmente me interesa. Os he dejado esta parte, matemáticas 2, que es una materia del bachillerato de ciencias, porque también me multiplica por 0,2. Veis como en ese sentido, desde el bachillerato de ciencias, esta materia me permitiría también tener buenas opciones a la hora de pedir administración y dirección de empresas, pero no me aparecen más materias de ese bachillerato. Por tanto, solamente una materia me permitiría desde ciencias subir nota. Ya las de humanidades serían griego y latín 0,1 y historia del arte, que se estudia en el bachillerato de artes, pues también me permitiría subir un 0,1, pero muy poquito, ¿vale? Por tanto, recomendable claramente hacerlo desde ciencias sociales. No quiero pararme en el tema de la PBAU, pero recordaros que la materia obligatoria, que en este caso sería matemática aplicada a ciencias sociales, también me va a permitir subir nota. Entonces, si solamente me suben nota 2 y aquí tengo 3 materias, pues el sistema es muy inteligente en ese sentido y me elegiría de estas 3 materias aquellas que más, las que más notas tenga. Si yo tengo aquí un 8, aquí tengo un 7, aquí tengo un 6, pues me elegiría estas dos porque tienen más notas. ¿De acuerdo? Bueno, eso es que no quiero liaros y esto es algo que trabajaré más para el alumnado de bachillerato. En principio a mí lo que me interesa es que veáis por qué tengo que saber elegir. Lógicamente, este documento es muy interesante. Este documento yo lo tengo siempre en papel en el departamento y lo que hago es darlo en fotocopias y decirle al alumnado que vayan tachando aquellos grados universitarios que no le interesan. Por ejemplo, que no le interesa arqueología, lo tacho. Que sí me interesa bellas artes, lo dejo en blanco. Y así sucesivamente, ¿vale? En cualquier rama del conocimiento. Si vemos que la mayoría de tus intereses están aquí, pues es evidente que elegir un bachillerato de artes y humanidades es una buena opción. Si estuviera en ciencias sociales y jurídicas lo mismo, ¿vale? Cuando tenemos varios grados universitarios de distintas ramas, pues sería muy interesante ver esto, lo que os estoy comentando. Oye, ¿y desde otro bachillerato me subiría nota? Pues precisamente para esto estamos articulando esta nota de admisión y los parámetros de ponderación. Bien, como os dije, vamos a ver otro ejemplo. Siempre me gusta utilizar alguna carrera de ciencias. ¿Por qué? Pues porque suelen tener unas notas de admisión muy altas. Suelo irme a la de medicina, muy vocacional. Vale, pues vamos a pedirle medicina y les vamos a dejar el curso 2020-2021, que me vale. Y vamos a ver los parámetros de ponderación. Aquí los tenemos y aquí está muy claro.
Matemáticas, biología y química son las que me suben un 0,20. Dibujo técnico, física, geología y matemáticas aplicadas, ciencias sociales 0,10. Pero vais a ver cómo va a ser imposible que si yo no he hecho estas materias, perdón, matizo, si yo no me presento a estas materias, va a ser imposible que yo llegue a conseguir esa nota de admisión. Recordad que puedo presentarme a la materia que yo quiera tanto en la fase de admisión como en la elegible dentro de la fase de acceso. Vamos a verlo como, viendo la nota de acceso, perdón, siempre confundo un poco esto, la nota de admisión de medicina. Vale, medicina la vamos a encontrar aquí y vais a ver cómo la nota, haciendo un ejemplo. Vámonos a Granada. Granada la tenemos aquí en el último curso, fue brutal. 12,904. ¿Qué me está diciendo esto? Vámonos aquí. Que este alumno, esta alumna que consiguió un 12,904, fijaos en el que peor nota consiguió, debió tener una nota en la fase de acceso pues superior al 9 seguramente, pongámosle un 9,30, un 9,40, entre la media del 60% del bachillerato más el 40% de la fase de acceso debió estar por ahí, y después debió sacar unos exámenes cercanos a un 10. No voy a poner un 10 porque si no sería un 14, pero sí debió sacar un 9 y pico en biología química, incluyendo matemática. Vuelvo a recordaros que el sistema me va a contar las tres, y dentro de estas tres, esta ya me presenté con carácter obligatorio, pues estas dos que son voluntarios, me va a elegir la mejor nota. Bueno, pues este alumno, entre esas materias, ha conseguido un 12,904 y vuelvo a insistir, es el último alumno que entró. Si yo hubiera hecho el bachillerato tecnológico, sí que es cierto que me contaría las matemáticas, pero dibujo técnico solamente me multiplica por un 0,1, por tanto ese 10 máximo que yo consigo solamente me va a llegar hasta el punto, no hasta los 2 puntos. Fijaos, si yo hubiera hecho el bachillerato de ciencias sociales, que solamente esta materia me subiría nota, por tanto, aun cuando yo en la fase de acceso tuviera un 10, solamente le podría subir un punto más, por tanto, a este 12,904 no hubiera llegado nunca. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver algún otro ejemplo y nos vamos a ir a una materia de humanidades. Traducción e interpretación que me consta que es muy alta. ¿De acuerdo? Si buscamos aquí, traducción e interpretación, me salen varias opciones. La nota más alta la tiene inglés, vamos a pinchar en ella. Y aquí lo vemos claramente como las materias Latín 2 como obligatoria de fase de acceso más griego 2, griego 2 segundo idioma extranjero, ¿vale? Que la puedo elegir en bachillerato, me subiría un 0,2, ¿vale? Por tanto, a mí sí tengo claro que quiero yo hacer traducción e interpretación, elegir el bachillerato de humanidades y cursar griego y historia del arte, segundo idioma, historia de la filosofía, pues serían los que me permitirían subir más notas. Bien, es interesante hacer aquí una reflexión. ¿Todas las grados universitarios tienen esas notas tan altas? No, yo estoy utilizando ejemplos muy, digamos, vocacionales. Si yo tengo claro que quiero estudiar ese grado universitario, lógicamente no me debo equivocar. Pero afortunadamente no todos los grados universitarios tienen esas dificultades, y por otra parte muchos grados universitarios también me suben notas materias de distintos bachilleratos, por tanto esto también es interesante saberlo. Vamos a utilizar, por ejemplo, el de educación primaria, ¿vale? Vais a ver, ya lo estuve viendo ayer haciéndome una serie de ejemplillos para que no tenerlo claro. Y nos vamos a ir a educación primaria, la vamos a buscar aquí. Aquí podemos hacer pues infinidad de ejemplos, que es muy interesante que lo hagáis en casa
con vuestros padres, tutores, para que lo vayáis viendo y lo vayáis familiarizando con esto. Bien, educación primaria. Aquí tenemos varias opciones también. Yo me voy a ir a la normal, a la simple, ¿vale? Porque aquí tenemos plurilingüe, inglés, bilingüe, otro itinerario bilingüe, en fin. Y vuelvo a insistir, no son las mismas notas de admisión unas que otras. En parámetros de ponderación veis como hay un amplio grupo de materias que me suben nota en la fase de admisión, ¿no? Lo suyo, si nos fijamos bien, esta grado universitario está dentro de sociales y jurídica. En principio parece como si nos obligara a elegir el bachillerato de ciencias sociales, pero no es del todo exacto porque vemos como materias de biología, eh, supongo que matemáticas 2 y química me suben un 0,20. Hablamos de este curso, esto tendríamos que actualizarlo siempre de curso a curso. Por tanto, si yo he hecho el bachillerato de ciencias, estaría en igualdad de condiciones para poder subir nota. Fijaos también como el de humanidades, los segundos idiomas, griego, latín anda por aquí, también me subiría. Por tanto, educación primaria es un grado universitario que en este curso, ¿de acuerdo? En este curso lo podría hacer desde varios orígenes. Siempre fijaos cómo me he detenido un poquito aquí la caducidad, todas estas materias, vais viendo cómo me la van delimitando según caducidad, pues seguramente esta materia este año ya no me vale. Por tanto, tendríamos que haberlo puesto si estáis en cuarto para el curso en el que estuvierais en segundo de bachillerato, ¿vale? Pero como esto es un ejemplo, pues me vale exactamente igual. ¿De acuerdo? Bien. Por tanto, ¿cuál sería la nota de admisión para educación primaria? Pues vamos a verlo. Buscamos aquí educación primaria y vais viendo cómo normalmente primero miro parámetros, luego miro nota de admisión, o lo puedo hacer al revés, da igual. ¿Vale? Lo interesante es relacionar ambos, ambos parámetros. Me voy otra vez al ejemplo educación primaria. Ah, perdón, que ya lo tenía abierto, disculpadme. No lo tenía abierto. Educación primaria, buscar y vamos a ver cómo la nota es mucho más asequible. Vuelvo a insistir, o tened cuidado con otros centros, Melilla en este caso, y a mí me interesa este Facultad de las Ciencias de la Educación de Granada. 7,226, bueno, supongamos que tengo un 10 en la fase de acceso, pues yo con un 10 en principio no debería tener problemas para acceder a educación primaria, ¿vale? Pero si me lo quiero asegurar, pues voy a subir nota en la fase de admisión, fase voluntaria, y aquí tenéis cómo desde distintos bachilleratos podría llegar a subir nota. Bien, vamos a ver otro ejemplo que me interesa que lo veáis. Y en este caso lo vamos a hacer con una titulación. Bueno, aquí no lo vamos a delimitar, una titulación en la que no tiene tanta demanda, ¿vale? No quiere decir ni que sea más o menos interesante, pero pues los alumnos cuando piden, pues no les interesa tanto. Por ejemplo, esta, que es geología. Vale, geología. Me bajo aquí, busco en Granada, ¿vale? Y veis cómo en todos los cursos que nos aparecen la nota de admisión fue de un 5. ¿Qué me está diciendo esto? Bueno, en principio me está diciendo un par de cosas. La primera, que sobraron plazas, no se ocuparon todas, por tanto, una carrera es un grado universitario que es muy fácil que me den. Y por otra parte, que desde cualquier bachillerato podría llegar a él. Lógicamente, ser un poco coherente, si yo quiero llegar a geología, voy a ir muchísimo mejor preparado si he hecho un bachillerato de ciencia. Esto es de perogrullo, pero no es menos cierto que si luego quiero cambiar de opinión, pues podríamos hacerlo, ¿vale? Bien, yo creo que estos ejemplos nos pueden permitir tener una visión eh, global de cómo hacer ese proceso de autoorientación, y ahora me interesaría pasar a otra parte. Bien, se me olvidó comentaros una cosa, y cuando veis este documento, ya os lo dije al principio, está extraído del Distrito Único Universitario de Andalucía,
y por tanto me hice todos los grados universitarios que en el curso 19-20 han habido en Andalucía, pero no quiere decir que todos estén en la Universidad de Granada, ¿vale? Eso lo tenéis que tener muy claro. En Andalucía hay 9 centros universitarios que yo sepa y en ese sentido pues tendríamos que, si elegimos unos estudios específicos, ver dónde están. Si nuestro criterio es quedarnos en nuestra provincia, en Granada, pues ahí nos puede limitar un poquito esa posibilidad. Bien, es muy interesante, además de ver todo este tema de los parámetros de ponderación y las notas de corte, tener información de qué van los estudios universitarios. Bueno, yo intento aquí poner la máxima información posible. Aquí tendríamos este de las titulaciones universidades de la Universidad de Granada, que lo vamos a abrir ahora, aunque como os he comentado, el resto de universidades en Andalucía, pues aquí os lo pongo Sevilla, otra de Sevilla y el resto de las capitales de provincia de Andalucía. Aquí también os pongo un enlace de toda España, ¿de acuerdo? Yo me voy a centrar en el de Granada y esto yo siempre os pido que lo hagáis. Estos serían los grados universitarios de nuestra provincia, con sus distintos centros adscritos. Vale, aquí nos lo pone por ramas. Veis cómo vuelvo a utilizar la misma nomenclatura. Bueno, como me paran este, lo pincho en él. Y en cada grado universitario, pues me va a dar una información muy completa y muy interesante. Abro este de deportes y aquí me hace una pequeña introducción y ya me empieza a hablar de las competencias que vamos a desarrollar en este grado universitario, dónde puedo trabajar, ocupaciones, cómo está el mercado de trabajo, perspectivas laborales, otras consideraciones y enlaces de interés. Bueno, yo creo realmente que esto es importante. No podéis elegir un grado universitario y por tanto desde ahí un bachillerato sin saber a dónde vais. ¿De acuerdo? Mirad, no sería esto, aquí tendría una serie de libritos, un poquito desfasado quizás, ¿vale? Eh, sobre los distintos estudios, pero yo me voy a ir a algo que he puesto este año que me parece muy interesante. Volvemos a esta parte de páginas y aquí nos vamos, aquí lo estoy marcando, páginas de internet grados universitarios. Vamos a pinchar en ella, se me abre y aquí vais viendo cómo dentro de lo que serían las ramas del conocimiento hay un enlace para distintos tipos de estudios universitarios. ¿De acuerdo? Aquí tendréis ciencias, ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas e ingenierías en arquitectura. Es enorme. La verdad es que me costó mucho trabajo ponerlo, pero creo que la información es potentísima. Si después de este documento que os he comentado ya tengo una selección y quiero completarlo, pues con el documento que hemos visto de la Universidad de Granada, más esto, yo creo que la información es buena. Vámonos aquí. Bioquímica, por ejemplo, pues muy bien, pues aquí me van a aparecer muchísimos enlaces a vídeos donde me van a hablar de este grado universitario. Me da igual que sean de Granada, de la Universidad Autónoma de Madrid, me da igual que sea de donde sea. Realmente la información está hecha por profesorado y en muchas ocasiones por alumnado y me está dando una información muy cercana, muy directa del interés de estos estudios, de qué es lo más llamativo, lo menos llamativo ya os iréis enterando obviamente, pero sobre todo por qué elegir esos estudios, ¿de acuerdo? Bien, más o menos esto sería los contenidos de este vídeo, ¿de acuerdo? En este vídeo, por tanto, somos alumnas de cuarto de la ESO. Queremos elegir un bachillerato porque nuestra intención es llegar a cursar un grado universitario. Este sería el proceso que yo normalmente en desarrollo en las charlas grupales que doy, tanto a alumnado como a familias, como en las individuales que puedo hacer en mi departamento. Bueno, os emplazo para el resto de vídeos que estarán alojados en el blog, recordad, Orienta Nieve. Gracias y hasta la próxima.